La primera medida. Con usted. ¿A qué tú quieres? He tenido un poco de nerviosidad porque ya estamos en cambio climático, ¿verdad? Y está el calor propio de este tiempo. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y el Manzanares por Madrid, quiero presentar este nuevo acto de Praga Cultural. Este acto de Praga Cultural, esta ocasión, en este mes toca poesía. Que ya sabéis que lo que llevamos de estas jornadas culturales hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido cine, otras veces, hemos tenido teatro, hemos tenido literatura, hemos tenido también poesía antes, hemos tenido pintura con la Rita de Sorolla, hemos tenido teatro dramatizado con Enrique. Es que la tema de grabación me está diciendo que no se me ve o algo así, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me importa es que se me oiga. Porque es tan pequeñito con tan poquita voz, ¿verdad? La cabecita por aquí. En cualquier caso, hoy tenemos. Ahí. Hoy tenemos. ¿Por dónde va a parar? Yo aquí así, en realidad. Hoy tenemos poesía, pero no poesía. Hay gente que dice: a mí es que la poesía me aburre. A mucha gente me lo ha dicho. A mí la poesía me aburre. No, esta poesía no aburre. Esta poesía es poesía pedagógica, poesía didáctica, poesía ilustrativa. ¿Imagináis que Picasso hubiese llegado a ser Picasso si no hubiese tenido una etapa azul y rosa? Picasso pintaba como Los Ángeles, cuando no era todavía don no sé qué, del qué sé yo, ¿verdad? Pablo Ruiz Picasso era un estudiante de pintura que hacía unos cuadros marroquíes, lo que le pusieran. Todo figurativo, todo interpretativo, todo fácilmente reconocible. Pero cuando Pablo Ruiz se convirtió solamente en Picasso, es que ya sabía pintar, ya sabía dibujar, ya sabía lo que hacía. Un arquitecto tiene que hacer una casa, no la hace por el Estado. Un arquitecto hace una casa y ha estudiado cimentación, ha estudiado resistencia de materiales, ha estudiado la fuerza de los vientos, ha estudiado todo. Y luego, pues te hace un puente como el de Calatrava o un Guggenheim o una casa tradicional. Porque luego da rienda suelta a su imaginación. Pero sabe lo que necesita para construir una casa. Pues de esto va el tratado de poesía moderna y creo que ninguna otra universidad. De enseñarnos cómo es la poesía y dejarnos luego libertad para que cada uno la haga como quiera. Yo tengo que presentaros una vez más al gestor de literatura, en este caso don Juan Omar Abrega, a quien cedo los trastos de la Buenas tardes y bienvenidos a este evento, a este nuevo acto incluido en el programa cultural y área de literatura de los Ángeles. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo acto incluido en el Hotel Praga Cultural y área de literatura del Hotel Praga, coordinado por el escritor Ángel Arribas, aquí a mi derecha. Saludar también a las personas y amigos que nos siguen en directo por la red social, más allá de la capital de España. Algunos de ellos se conectan desde Alemania, Francia o Argentina. El evento y la presentación de hoy nos invitan a viajar al original mundo poético de una escritora singular, a la que conozco y aprecio hace muchos años, y con la que he tenido el placer de compartir con ella otros escenarios. Ella es Aurora da Cruz, nace en Guinea Ecuatorial y reside desde hace muchos años, bastantes años, por lo menos 20, en Madrid. 23 años. Pero esta tarde no quiero ahondar en su biografía ni currículum, sino quiero que nos centremos básicamente en su nuevo libro que tiene por título, como hemos dicho, Tratado sobre Poesía Moderna y creo que ninguna otra dolencia. Ya el propio enunciado del libro nos muestra esa diferencia que a continuación iremos exponiendo. Luego viene la estructura técnica que nos empapa por su novedad. Podríamos decir que Aurora da Cruz es una poeta del siglo XXI, inquieta por buscar nuevas formas de escritura poética, sabiendo que es una tarea ardua, porque algunos dicen que ya está todo escrito, tanto en narrativa como en poesía, y que solo podemos ofrecer nuevos matices. Uno de esos escritores que lo dijeron fue Jorge Luis Borges. Los que hemos seguido en su trayectoria, podemos observar un cambio significativo, un salto al vacío, originado por un instinto de supervivencia en el mundo literario, como
Y digo poeta del siglo XXI porque su poesía se caracteriza por su libertad formal, su uso innovador del lenguaje y su profundidad en el contenido o mensaje que nos traslada. Antes de dar paso a nuestra invitada, quiero dar la palabra al coordinador del evento que plasma en la obra la introducción o preámbulo, en griego llamado también Isagoge. Ángel Arriba. Gracias. Hace un año, ¿se me oye? Sí. Hace un año, Aurora decidió compartir prólogo, compartimos prólogo de este libro con Alfredo Piquet. Sí. Sí. No ha podido venir. Y bueno, pues como prólogo ya existe y todo el mundo hace prólogo, pues yo me di, oye, se tiene que notar que uno estudió griego, ¿verdad? Entonces dije Isagoge, que es lo mismo pero en griego. Entonces, en este prólogo, lo que yo quise plasmar es la importancia que tiene un concepto antiguo, un concepto de Aristóteles, no es mío, que se llama mímesis, que es la imitación que el arte hace dentro del arte. La pintura imita el poema, los poemas imitan la pintura, la música escribe sobre un poema, sobre una música se hace luego otro poema y cosas así. Es decir, que el arte sirve de inspiración al arte en cualquiera de sus facetas. Y esto es lo que recalcaba los griegos, los clásicos, con la mímesis, ¿vale? Entonces, mi prólogo, mi Isagoge, empieza sobre eso. Leonardo da Vinci mantenía que la pintura es como poesía muda, porque tú la ves pero no ves nada, y la poesía era como pintura pero ciega, es decir, que una y la otra tenían una importancia vital en la forma de enlazarse una con la otra. Hay otro griego que decía lo contrario, que la pintura era poesía sin voz y que la poesía era pintura absolutamente amorfa. Y puede que Leonardo da Vinci sacara su frase de ahí también. Y hay un tercero, que es Horacio, que dijo que la pintura como la poesía pueden gustar más o menos en función de si te gusta de principio o te gusta una vez que lo has visto dos veces. Decía, hay pintura que no desafía la oscuridad, porque no le importa el ojo crítico de quien la va a contemplar, sin embargo hay otra pintura que necesita verla con más calma. Y por eso igual con la poesía. Por eso decía, la pintura es como la poesía. Hay poesía que de primeras no te gusta y siempre vais a ver aquello de yo de poesía no entiendo. ¿Entiendes de música? No, tampoco. Pero si lo oyes, ¿sabes si te gusta o no? Sí. Es lo que me decía mi madre. ¿Cómo sabes que no te gusta esta comida si no la has probado? Eso nos lo han dicho a todos, ¿verdad? A todos nos han dicho lo mismo. Mi madre no era nada diferente. Pues efectivamente, la poesía, ¿cómo sabes que no te gusta si no la has probado? Lo importante es, bueno, escucharla como la música, verla como la pintura y oírla y sentirla como la poesía. Y eso va mi prólogo, o mi Isagoge. Así que vuelvo a tener la palabra. Concedo la palabra a Aurora La Cruz para que nos diga cómo nació este libro y qué pretende con esta forma nueva de escribir poemas, donde los versos van acompañados de una cifra que indica el número de sílabas métricas y por otro lado una serie numérica que hace referencia al ritmo. Gracias, Juanjo. ¿Se escucha algo? Pero no Sí, es más Espera, sí. ¿Y este? Habla, si no, no entiendo. Habla. Vale, pero ¿se me escucha? Sí. Vale, antes de todo o de nada, quiero dar las gracias en primer lugar al Hotel Praga por cedernos este espacio para estar aquí, al público por es que tenemos infinidad de cosas que hacer y dejarlo para estar en este momento es para mí un hermoso regalo que estéis aquí. También quiero dar las gracias al asesor que lleva la sesión de poesía, Juanjo Moragrega, a mi amiga Susana Fraile, a mi apoyo incondicional que es Manuel, Qué buena. y a Rita, que es otra gran amiga. Bueno, ellas dos son poetas también, por si
Lo dice ella. Bueno, hay una famosa frase de a Lidia González, que se me olvida, que es la editora del libro, de mi libro, aunque no está aquí en estos momentos, pero quiero darle las gracias también a Lidia. Hay una famosa frase de Góngora que dice: honra me hace volverme oscuro, honra me hace volver... No, honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes, porque esa es la distinción de los hombres doctos. Hablar de manera que a ellos les parezca griego, porque no se han de dar las piedras preciosas a animales de celda. Yo no para nada comparto esta visión de las cosas. Por supuesto, Góngora es un magnífico poeta, pero yo creo que cuanto más clara sea la poesía, cuanto más uno pueda acercarse al público en general, pues creo que es mejor leer la poesía. Pero y en el libro me pregunto, ¿qué es poesía? ¿Es comunicación o es conocimiento? ¿Es un poema, un manual de historia, de filosofía o de geografía como una mera descripción? ¿O ese mismo conocimiento ha de ordenarse para inspirar una íntima reflexión? ¿Es conocimiento saber cuándo tuvo lugar la guerra de Troya, por ejemplo, o dónde se encuentra Trinidad y Tobago? ¿A quién le puede interesar, por ejemplo, un poema sobre la guerra del Peloponeso o sobre el genocidio de Ruanda, sin que en cada uno de ellos se intuya un protagonista sujeto de las más extremas emociones? Para mí, un poema siempre tiende a lo íntimo, a lo personal. Incluso un poema épico tiende a remover conciencias, a tocar almas y sobre todo suscitar sentimientos en el corazón del lector. Por ejemplo, en un poema épico, también suscita pasiones desde el caballero que desenvaina su espada o desde el amor incondicional de la dama. Bueno, era otra época, pero más o menos cuando ves la película o cuando lees el libro o ves la película basada en el libro sobre la guerra sobre Homero, sobre la Ilíada, es que si no hay en el libro una cosa que te haga sentir, pues difícilmente vas a seguir leyendo, porque leer por compromiso tampoco yo creo que leer por leer, bueno, habrá gente que sí le guste y no digo que no, pero para mí siempre, si un libro no te gusta, pues tampoco no te martirices, no te fustigues. Habrá otros muchos que sí que te encantarán y que, por ejemplo, me acuerdo de La Regenta, por ejemplo, que es uno de mis libros favoritos. Cuando lo leí, bueno, no es poesía, ¿no? Pero es que lloré con los protagonistas. Y me encantó esa novela, pero quizás otra persona, igual me ocurrió con Las Damas de las Camelias de Alejandro Dumas Hijo, que también lloré, porque es que si no hay un personaje que te inspire esa emoción, difícilmente vas a seguir con la lectura. Por tanto, hay que conocer la realidad, tanto la de uno mismo como la del entorno que rodea al poeta, ordenarla según criterios personales para transmitir emociones en el lector. De la experiencia surge el conocimiento. Bueno, habrá gente que me lleve la contraria, pero por eso estamos en democracia y aquí no pasa nada. De la experiencia surge el conocimiento. De allí que un poeta sin experiencia difícilmente puede ser poeta, aunque pueda ser un gran cronista de su tiempo. Esta comunicación con el lector dependerá en buena medida de las
sensibilidad del poeta, de su capacidad para evocar imágenes en el lector y de contar historias capaces de transmitir emoción. De ahí la importancia de la claridad en el lenguaje, o de una acertada abstracción del mismo o de la mezcla de ambos, lejos tanto de términos oscuros destinados a ser entendidos por una minoría de intelectuales o eruditos, como hacía Góngora, por ejemplo, pero también alejado de una estructuración simplista y llana de las palabras que rozan prácticamente la obviedad de los conceptos, que dirigidos a la inmensa mayoría. Quiero decir que tampoco los extremos no son buenos, ni tampoco puedes volverte tan oscuro como Góngora, que si no formabas parte de su círculo más íntimo, no te enterabas ni de la misa a la mitad. Pero tampoco no caer en la tanto vulgaridad, no, me refiero más en la simpleza, sí, bueno, quizás no es el término más adecuado, pero más o menos no caer en la simpleza. Por eso, actualmente hemos pasado de la oscuridad de Góngora a la poesía de Bashar, que al final también sigue siendo oscura porque es que no, en fin, no hay quien lo entienda tampoco. También en el libro hablo sobre el verso libre. Bueno, espero que no esté aquí aburriendo con tanta... Bueno, como veo tan callados y tal, digo... No prestando atención. Sí, interesante. Muy interesante. Bueno, y también en el libro hablo... No, que también en el libro hablo sobre el verso libre, que para mí el verso libre no es libre, sino que es esclavo de sí mismo, y al igual que el poeta también es esclavo de su propia dignidad. Por eso, de la interacción entre poeta y verso surge el poema. Cuando el poeta pretende imponer al verso un cuerpo que no tiene, lo que se produce es una plantación de algodón, pero no un poema lleno de vida. Y algo similar sucede con la novela. Cuando el poeta impide, estoy hablando de la novela. Cuando el autor impide que el personaje de la novela escriba su propio guión, o cuando impide también que rompa la casilla de salida o que explore por sí mismo su propia andadura dentro de la novela, lo que se crea es una cárcel para adolescentes rebeldes, pero no una novela como tal. Bueno, no sé si habrá gente que esté en desacuerdo, pero es lo que pienso. Pero pregúntales a ver si están... Bueno, voy a leer, por ejemplo, de Calcula tus pasos. Si quería decir una cosa cuando lea, que comentar que la forma de declamar a Aurora es también muy particular. Ella pone el alma y se desangra en una interpretación que llega inexorablemente. De todas las personas que conozco, que he escuchado recitar, es bastante particular, es muy diferente. Y bueno, ahora lo podéis comprobar. Bueno, no lo sé, porque este es un poquito más irónico, así que tampoco no le puedo meter tanto... Ya... Oye, antes estábamos hablando... Comedia. Ya... Antes estábamos hablando de la oscuridad en el lenguaje, y este es un poema que escribí acerca del mismo. Se titula El melón. ¿Se oye? Sí. Haz la prueba. Hola, ¿se escucha? Hola. Eleva la voz ya. Es que me siento como desnuda. No, pero se te oye bien con el micrófono. Se te oye
pero sin micrófono también. Sí, ahora te No, quiero todo más, que no. La A ver, acláralo. Vale. Hay quienes dicen que la poesía se crea con escuadra y cartabón y pretenden que al abrir el melón sepan los versos a dulce ambrosía. Algunos creen que es filosofía y escriben oscuro como el carbón, olvidando el aroma del jamón que se corta con fina maestría. Yo creo que nadie tiene ni idea. Un poeta famoso dijo que era un polvorín cargado de futuro y a otro le pareció una marea que asoma del pasado y te espera dejando un fuerte olor a hidrocarburo. Un poeta metió en una botella una reflexión sincera y profunda y le echó a rodar por las escaleras. Yo no sé si la poesía es bella o si es una gran bestia moribunda, pero sé que ha de ser lo que tú quieras que sea, pero estaba seguro de que nadie nunca leería sus poemas. Ah, por cierto, que se me olvidó. Mencionar que todos los poemas llevan métrica y llevan su métrica. Por ejemplo, estos están escritos en endecasílabos. El que acabo de leer del melón son endecasílabos, salvo los últimos. He puesto un estambote que llevan versos diferentes, bueno, distintos números de sílabas. Y hablando sobre el verso libre, también tengo este otro poema que se titula El verso libre. Es que los primeros son más como, digamos, tienen una cierta ironía, pero dentro del poemario también hay otros más intimistas. Bueno, hay un poco de todo. Sí, yo creo que es un soneto con estambote. Sí, creo que es soneto con estambote. Y este trata sobre el verso libre. Sobre el verso libre todo es mentira. Con su ritmo impone una dictadura, a lo ancho de un caudal que te madura, si mueve las caderas cuando inspiras. Es un beso inocente que se tiran jurando descender por la cintura, efervescentes monjas de clausura que se salen del velo si respiran. Es un beso entre cuerpos fermentados, más esclavo que un barco a la deriva, guiado por la esquiva luz de un faro. Es instintivo y sexo delicado, de necesaria práctica adictiva, si pasa un tubo por un estrecho aro. No es una vía de un ancho ilimitado. Hay que tener mucho cuidado y tener claro qué se escribe. Hay que saber que se concibe como un caballo desbocado y salvaje que espera ser montado y devuelto al Parnaso entre las musas cuando el acto se dé por consumado. En el hecho creativo, a Aurora le duelen algunas cosas, como por ejemplo leer siempre lo mismo, encontrarse las mismas figuras retóricas, las mismas metáforas de siempre, los amores y desamores habituales. De ahí la segunda parte y título de su libro, creo que ninguna otra dolencia. En esta obra, como hemos comentado, cada poema presenta a la izquierda de cada verso, que también lo ha comentado Elena, el número de sílabas métricas y a la derecha una serie de cifras que indican el ritmo. A su vez, las sílabas métricas no coinciden siempre con las gramaticales, al tener en cuenta la posición de la última acentuada, así como con las licencias poéticas sin alefas, sin diéresis e hiatus. Este es el ejemplo. Así son las páginas del libro de... Sí.
Aurora Cruz aborda un mensaje profundo que sale de las entrañas. Este nace del puro instinto de sobrevivir. Esta creación tan arriesgada y valiente marca la diferencia, así como podemos sentir el espíritu de lucha que hay detrás de cada verso. Lucha interior consigo misma y lucha con el trabajo que existe para plasmar en un folio en blanco lo que siente y quiere comunicar en busca de lo nuevo, más allá de lo ya leído una y otra vez. Podemos leer: me iré mucho antes del quebranto, del eco de otra religión, mucho antes del transcurso, del llanto de mi voz. Yo miré mucho antes que tú. ¿Estás de acuerdo, Aurora, con esta apreciación? ¿Cómo ha sido el proceso de escritura en el Tratado Moderno? ¿Una lucha quizás por sobrevivir en el terreno poético y en la propia vida, quizás? Yo me acuerdo que de pequeñita jamás pensé ni en ser escritora, ni mucho menos poeta, ni nada. Sí es verdad que siempre me ha encantado la poesía. Tenía un libro ahí muy antiguo, era una antología de poesía, buscaba dos Becker, Rosalía de Castro, Espronceda, los de Machado también. Y como en su momento, en su tiempo fui muy apasionada, con los años pues eres menos apasionado. Aquí otra poeta que me desmiente, eso es bueno. Y me acuerdo que es que me encantaba Becker, le sabía sus versos de memoria, los de Espronceda también. Incluso en el fin de curso me hacía recitar, porque además, no sé si, es que como recitaba de una forma diferente, a la gente le gustaba y me hacía recitar en el fin de curso. Pero a pesar de que siempre me ha gustado la poesía, nunca me he planteado jamás de ello, ni profesionalmente ni en ningún otro sentido. Simplemente me gustaba leer y punto. Fue cuando me vine aquí en España y empecé a moverme en los círculos literarios, me entró como una espinilla de decir, no sé, y si me lo tomo más en serio y publico, y de ahí, pero sin más pretensiones. Y ahí surgió mi primer libro, que es El multiverso, la dama cuántica y el hombre en la tierra, que no es, yo creo que es un poemario totalmente diferente del Tratado sobre Poesía Moderna. Para empezar, está escrito en verso libre. No tiene nada, yo creo, o por lo menos eso he intentado, que no tuviera nada, que ambos libros no tuvieran nada que ver el uno con lo otro. Pero a pesar de todo, como siempre queda una impronta del carácter del escritor en sus libros, supongo yo que, aunque he intentado que no tenga nada que ver, pero supongo yo también que tienen mucho que ver. Así, y el libro Tratado sobre Poesía Moderna, es que un día cuando fui a un recital de poesía, uno de los que participó, otro poeta de los que participaban, expresó que era una tontería actualmente escribir, por ejemplo, sonetos, que esto estaba totalmente desfasado, que no tenía ningún sentido escribir con métrica y con rima. Y por eso de ahí surgió mi idea de escribir este libro, de decir que por qué un libro con su métrica y su rima no puede llegar a la gente. Sí que puede llegar a la gente, y al igual que lo hace el verso libre. Tú puedes, si se cuenta de una manera clara, con la humildad, cuando digo humildad me refiero con respeto al lector, yo creo que sí que puede llegar. De ahí surgió la idea de decir que los sonetos no están desfasados, ni los sonetos, ni los romances, ni cualquier otra. Bueno, las décimas también, pero yo en el libro me he centrado más en endecasílabos y octosílabos, excepto el primer poema, que tiene una estructura totalmente diferente. Bueno, en fin, no sé si he contestado a tu pregunta. Pero de todas formas, buscando esta novedad de la métrica, el ritmo,
destaques ya. Algo, alguna novedad, buscando la novedad. Bueno, siempre he intentado innovar. Otra cosa es que lo consiga, porque al final es el lector el que dicta sentencia. Esto es como si estuvieras en un juicio penal y estás delante del juez y es el juez el que tiene que decirte si vas a la cárcel o no. Y yo, por mucho, sí que he intentado hacer una cosa diferente, novedosa, pero ya son los lectores los que tienen que decidir si lo he conseguido o no. No, desde luego es original y creativo, eso por supuesto. Y yo no he visto ningún libro de poemas con esta estructura, nunca. Entonces, es el primero que he visto. Eso, de momento, es nuevo. Luego, en este momento paso la palabra a nuestra amiga Susana Fraile para que lea alguno de sus textos poéticos o diga lo que quiera sobre la poesía de Aurora. Pero antes quiero puntualizar una cuestión. Es una opinión personal. Entiendo que los poemas varían considerablemente dependiendo de quien los lea, recite o declame, que no es lo mismo una cosa que otra. Pienso que Susana, conociéndola y siendo muy diferente este aspecto a la autora, no se parece en nada a la hora de recitar, nos concede con su voz un matiz nuevo y muy interesante. Eso también es una de las personas que he escuchado recitar muchas veces, incluso ha recitado poemas míos y me gusta. Y bueno, pero totalmente diferente. Le gusta. Bueno, yo en primer lugar, gracias a todos también por estar aquí, por acompañar a mi amiga, que es una amiga para mí muy importante, no es la poesía, es la amistad, por lo que yo estoy aquí, porque pido disculpas a todos, no me puedo quitar las gafas y es de mala educación, me siento así, pero es que estoy recién operada de la vista y no puedo con la luz, así que os pido a todos disculpas. Y bueno, yo no creo que sea muy objetiva si hablo de la poesía de mi amiga, ¿no? Porque es muy difícil separar la amistad, es como cuando dicen del autor y la obra, ¿no? Yo no podría, y en todo caso no diría nunca nada de alguien que hace todo el esfuerzo, pero sí que Aurora me ha sorprendido con este libro que ni siquiera me lo había dicho, ¿no? El día que lo publicó, o sea, fíjate qué amistad tenemos, que no me cuenta nada, pero el día que lo publica para que sean conscientes de la amistad que... Y bueno, pues, pero cuanto menos es una poesía muy innovadora, como decía también Juanjo, mucha ironía en los primeros poemas, que para mí, pues eso, lo que decía en un soneto, meter ironía, que es muy difícil porque todos tenemos la idea del soneto de la poesía más clásica, ¿no? Y bueno, yo no me voy a enrollar mucho, que ya lo han dicho todos, solamente insisto en que os pido disculpas y doy paso a leer. El poema es blanco y negro. Cuando deje de hacer fotografías con una cámara de las antiguas a tantos desconocidos que pasan y logre comprender que los recuerdos en blanco y negro son piezas de un puzzle que con el tiempo se chocan y encajan, podré encontrar la paz que me falta. Lo ha dicho ese médico tan moderno que lleva el pelo de varios colores y se ha hecho unas gafas de una botella para que nadie distinga en su cara las intenciones ocultas que alberga. Lleva bolígrafos en el bolsillo, torcido de su uniforme de preso, con la punta para arriba, hacia el cielo, apuntando a la luna de un planeta orbitante alrededor de Marbella, en donde dice que nació hace 20, pero como si fueran millones. Aquí, o donde fuere, todos los hombres se tiñen el pelo para ligar, con señoritas mucho más jóvenes. Yo creo que el médico es un enfermo que quiere iniciar un viaje conmigo a un lujoso ático de Benalmádena. Creo que la luz está en los principios y que en la noche le siguen las brechas, abiertas con engañosas palabras que nos inventan a ciertos peligros si vamos por calles sucias y estrechas. Ya soy mayor para viajar sin nadie, ya soy mayor para encontrar sospechas en cada bolsillo de la chaqueta, pero el doctor cincuentón no lo sabe, se pone pajarita derecha y no para nunca de preguntarme si tengo marido, tengo pareja. Debe ser que se le fue la cabeza de tanto escribir poemas por bares,
con tinta del grifo de la cerveza que nunca llegaron a oídos de alguien. Debe ser que el doctor es un enfermo que descubre en el cielo mariposas moviendo en cada flor sus bellas formas, cuando es en realidad un mes de invierno. Cree haber nacido en otro planeta, aún sigue creyendo en el amor, aún se cree que es un poeta, pero brilla en sus ojos el dolor cuando percibe, sin vida, sus letras. Aurora, cuando dices que escribo porque los sueños se me escapan de esta forma y retengo la belleza a través de la cadencia rítmica sin experiencias barrocas, ¿podrías ampliarnos qué has querido decir con experiencias barrocas? Pues precisamente es lo que comenté antes sobre la oscuridad del lenguaje, que yo intento siempre escribir de una forma clara, sin tampoco rozar demasiado la obviedad, por ejemplo. Simplemente pretendo que cualquier lector pueda coger el poema, entenderlo y que le llegue. Al final yo creo que todo escritor lo que quiere es llegar al mayor público posible, pero eso sí, sin caer en la vulgaridad ni en la obviedad tampoco. Por eso es lo de que no utilizo un lenguaje barroco, sino es más un lenguaje muy humilde, muy sencillo, y intentando alejarme de conceptos demasiado intrincados. Sí, la retórica, ¿no? La figura retórica. Sí. En este libro vuelvo tras mis pasos para no olvidar mi historia, este pasado de dudas que sostiene mi presente, intentando edificar desde la base de unos cimientos sólidos, a la par que distinto a lo que había escrito antes. Aborda en el libro temas esenciales como la libertad y la tradición, la crítica social, la identidad y la memoria. Utiliza la poesía como refugio ante un mundo mecánico y deshumanizado. ¿Nos regalas algún poema más? El que tú quieras de este tratado moderno, alguno quizás con más... Pues no sé yo, porque ya, el de la infancia, a mi infancia se titula A mi infancia yo le digo, ¿dónde has sido vestida de astronauta? ¿Dónde perdiste la respuesta incauta que te servía de verdad y abrigo? A mí, ¿dónde fui y dónde me persigo? ¿Por qué respondo las preguntas cautas con esquivas maniobras argonautas, aunque las formule un viejo amigo? Hay que cargar con la mediana edad, como si fuera un saco de intenciones que nunca se pudieron intentar. A mi gravedad se pueden ajustar las ilusiones con la llave torcida de apretar, pero no se pueden abrir de nuevo las ventanas para que vuelva a entrar el mar. Este poema que acaba de leer es como el que acabo de expresar antes. Utiliza la poesía como refugio ante un mundo mecánico y deshumanizado. En estos momentos quiero dar paso a Manuel Ortega, el señor de allí, amigo al que aprecio. Nos lee, Manuel, ¿nos puedes leer alguno de los poemas incluidos en el libro protagonista? Y quizás nos puedas comentar qué es lo que has sentido al leer el libro tan original como distinto. Pues bueno, voy a referirme en primer lugar al poema que ha leído Amparo, el de Melón, de Aurora. Se trata de un soneto con estrambote, perdón, Aurora, se trata de un soneto con estrambote, algo muy antiguo, y sin embargo estoy seguro que ninguno de los aquí presentes se ha dado cuenta de que es un soneto con estrambote. Conmino a que cuando lo compren, no quiero decir con ello que lo compren, pues cuenten la métrica y las piruetas semánticas y sintácticas necesarias para su construcción.
está escrito en un momento muy diferente al del poema Sí. que ha leído Susana. Mientras que el primero es de marcado tono irónico, el segundo, si se ahonda en él, es verdaderamente un drama. Y está escrito en un momento muy distinto de la vida de Aurora, en el cual yo verdaderamente no sé ni cómo escribía, pero lo que escribía era eso lo que le salía. Cuando ya empezó a recuperarse un poco de sus cosas, escribió lo segundo, un soneto con estrambote de marcado tono irónico. Pero en cualquier caso siempre hay pirueta semántica sintáctica para llegar a construcciones que difícilmente se ven en otros poemarios de poesía. Yo voy a leer La Caracola, que está escrito en otro momento también distinto y que para mí es como un tránsito resignado hacia un final que se asume y que se acepta sin más. Y es el que le suelo pedir que me lea cuando quiero dormir. Entonces dice así: ya llegué a mi casa sin dormir por... Casi no se oye, perdón. ¿Se oye? Un poquito más allá. Toma, yo creo que ¿se me oye ahora? Fenomenal. Ya llegué a mi casa sin dormir por calles sin asfaltos ni farolas. Estaba la inquietante caracola que alguien trajo del mar del porvenir, imitando el soneto de las olas y contando las más bellas historias que en el mundo pudieran existir. Ya llegué a mi casa sin poder. Había mariposas de papel metidas en un cuadro como esclavas que no aprendieron ni a volar, ni a reír, ni a izar tras el cristal las secas alas. Alguien mandó iniciar una reforma y de la oscura noche a la mañana era imposible conocer la casa que el frío arquitecto en jefe de la obra haría planear y construir, sin permitir que nadie viera el mapa, sin permitir crecer para vivir. Y de la oscura noche a la mañana, la noche de los tiempos se echó encima con una urticaria de anfetaminas que con su pelo cubre la verdad. Como siempre, escurridiza y lejana. El arquitecto hizo las cuentas mal, y por unas ventanas tan pequeñas solo entraba un oscuro panorama. Pero al arquitecto le daba igual si había goteras en el tejado o si entraba el tiempo por el cristal. Tan solo era mi casa en la montaña, tan solo era mi cuerpo junto al mar. Estaba en la playa de La Caracola, sabían sus nuevos cuentos a salvo. Guardaba en silencio las mariposas Que no se le oye. que habían ido volando a rezar. Bueno, ya me salgo. Ese micro está. Bueno, nos dijeron que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie. Buscando una similitud con esa época trágica de los campos, quizás nos muestra de alguna forma que la poesía moderna nos invita, tanto como autora que eres y como sociedad que somos, a echar la mirada atrás para evolucionar e intentar no cometer los mismos errores. ¿Puedes repetir? Es que estaba... Buscando la similitud con los campos, decían que después de Auschwitz no se podía escribir poesía. Y buscando la similitud con esa época trágica, quizás nos muestra de alguna forma que la poesía moderna nos invita, tanto como autora que eres como sociedad que somos, a echar la mirada atrás para evolucionar e intentar no cometer los mismos errores. ¿Está en tu libro detrás un mensaje soterrado, de alguna forma? Yo creo que el poeta es fruto de su tiempo, de la experiencia, por supuesto, y de la imaginación. Es que como dije antes, sin experiencia, difícilmente un poeta puede escribir. Por eso, cuando tienes 12, 13 años, sí que puede, efectivamente, escribir cosas así tal, pero necesitas, ese poeta incipiente de 12, 13 años, necesita aún un pozo de vida para poder crear obras que realmente digan algo. Y
que después de Auschwitz difícilmente se puede escribir poesía, es que todos a lo largo de nuestra vida todos pasamos por momentos buenos, momentos malos, y esa necesidad de escribir la tenemos siempre. Por eso yo creo que evidentemente una situación tan trágica como la de Auschwitz difícilmente se puede, después de lo vivido, uno puede volver a ser igual. Pero, por ejemplo, en Ruanda también pasó, después de lo de Auschwitz, pasó lo del genocidio de Ruanda, ahora tenemos lo de Ucrania, los niños que están muriendo en Palestina, y al final siempre hace falta, y yo creo que sí, a pesar de todo, siempre hará falta la poesía. Perdona, Juanjo, esta es una línea después de la Segunda Guerra Mundial. No, por favor, si no, no se escucha. Después de la Segunda Guerra Mundial, había una corriente de Adorno, que era un filósofo de la escuela Frankfurt, se escapó de América, con Horkheimer y otra Bertolt Brecht, que quedó en Alemania, otra que se suicidó. Un corriente empezó, Emanuel Levi en Italia, un corriente que eran judíos todos, eran grandes poetas, filósofos, y después traía 6 millones de judíos una fábrica quemando a ellos, eran 6 millones, parece broma, no te imaginas. Y ellos realmente no estaban ahí, no estaban en la tragedia, estaban fuera de la tragedia. Pero aún así han puesto en duda el lenguaje. Desde hace siglos la tragedia continua, no solo Ruanda, la guerra del siglo XVIII, la Edad Media, miles, ¿no? De Troya hasta Vietnam. Tanto miseria, tanto guerra, tanto muerto de hambre, época de Faraón. En Egipto, en la ciudad, vivían como si los pueblos del lado morían de hambre. No tenían dientes porque comían trigo duro. Así, directamente. Esa tragedia humana permanente, ellos llegaron a una conclusión, una duda, realmente esta tragedia por su peso, por su profundidad, la lengua es suficiente para expresar de esa tragedia. Llegamos a través de la tragedia a sentir lo que está pasando. Realmente, Salvo Beckett participó con ellos en la línea Teatro Absurdo, y realmente es verdad, jamás a través del lenguaje sentimos lo que pasa a una chica en Afganistán, que le tapados los ojos, no podía escuchar música, su padre le vende a un hombre mayor por dinero. Ay, qué pena, pero no lo sientes. Una poesía puede acercarte, te hace omisión, como dice Schopenhauer, temporalmente. Temporalmente, este momento de estoy escuchando tu poesía, me olvido del mundo. Me conecto con la tierra, con la tragedia. Pero una vez voy a la calle, me olvida. Por eso, ese no es partida. La lengua es corto, no llega. Pero es una herramienta, la herramienta que tenemos es grande. Y la lengua es también, ya Heidegger le lleva por dos sentidos, dice la ocupación de ser poeta es lo más inocente del mundo, con una herramienta más peligrosa del mundo, que el lenguaje. Porque el lenguaje te convierte en ser malo, y ser malo puede manipular a todo el mundo. Entonces es un dilema que existe y totalmente razonable. Con el lenguaje no llegamos, lo que está pasando en Palestina. Justo ese momento, escuchamos una noticia, ay, qué pena acá, pero vamos a trabajar, lo miramos, la preparación, la rutina. No hay lenguaje que nos lleva al absoluto, nos lleva a la cosa como son. Un sabio últimamente meta que quiere llegar a ver la cosa como son, porque ninguno tenemos la capacidad de ver la cosa como son. Y el lenguaje no ayuda, pero igual ayuda el silencio, el lenguaje de escucha, de entrega, ponerte tu piel a otra, al piel del otro, pero no se puede hacer solo a través del lenguaje. Por eso esa línea, lenguaje la poema nos lleva a la esencia del humano y nos acerca cojamente. Es la única herramienta que tenemos. Por eso no tenemos remedio de usarlo, que lo que pasa no llegamos a través de la poesía porque hay mucha manipulación de poesía. Por ejemplo, la línea romanticismo alemán
Novalis, Heine, Goethe, hablan de poesía, se queman, se mueren, se deshacen, y son todos hijos de papá, todos son millonarios. Ninguno sufrió su vida. Pero cuando lees Stendhal, por ejemplo, te vas a suicidar, lloras, totalmente te destroza. Un amor tan profundo. Pero Azúcar jamás Azúcar se enamoró, ni ninguna chica se enamoró de él. Pero habla de amor, ¿sabes? Te deshace totalmente. Por eso el lenguaje, esta parte de falsificación, maravilla, te empuja. Pero lo que pasa es que eso es lo que tenemos. Esa es la arte que olvidamos, disfrutamos, pero no es perfecto. Aurora, si quieres decir algo respecto a lo que ha dicho Maribán. Bueno, tampoco te das cuenta. No, pero es que estoy de acuerdo contigo. Es que al final, por mucho que uno intente, al final estás tú solo con el libro. Es verdad que momentáneamente te desgrada lo que estás leyendo, te conmueve. Estás ahí que quieres hacer algo por la humanidad, pero después sales a la calle y es que somos millones, pero quizás un grano y una gota tras otra hace un océano. Sí, pero hace miles de años, ¿no? A veces. En cualquier caso, no hay ningún instrumento que dice que el hombre sea como es. Ningún instrumento es definitivo. El hombre siempre habrá guerra, siempre habrá lo que hay. Ni la música, ni la poesía, nada va a evitar que siga habiendo guerras y que siga habiendo desastres. Después de la Segunda Guerra Mundial parecía que aquello, no, ahora tenemos Palestina y allí se ocurre algo parecido, Ruanda, los Balcanes, en fin. No hay nada que evite que el hombre siga siendo como es, y esa es la naturaleza que tenemos que padecer. Ya, pero quiero decir, la literatura nos ayuda también a reflexionar, porque cuando yo leí, vuelvo a recordar de Genga, porque es una de las obras que a mí me impactó verdaderamente, es que te hace reflexionar sobre la vida, sobre... Es que Sí, perdona, Lola. Vamos a hablar de los intelectuales, de lo que hemos vivido desde los años 60 hasta el día de hoy. ¿Qué movimiento intelectual hasta ahora pararon la guerra o cambiaron la vida? No había ninguno. Ahora mismo en España, ¿cuántos poetas, cuántos filósofos unieron, sacaron un texto para hablar de la guerra, para levantar nuestra conciencia? Así que realmente esos son más torpes que nosotros. Hasta ahora, Heidegger apoyó el nazismo. Sartre aplaudió para los terroristas de Hamas. Se equivocan los intelectuales también. Ellos también están muy confusos. Por eso no pedimos que se salva la vida. Que dedica la suya honestamente. Honestamente es un sentido común entre la obra y la persona. Ya es suficiente. No hace falta cambiar. Llegado este momento, quería dar paso a la poeta y narradora Cinta Gil Redondo, que la acá he conocido, tengo Cinta Rosa. Cinta Rosa, Gil Redondo. Gil. Ahora que tengo el placer de conocerlo. G-U-I-L. Gil, como guía, como guisante. ¿Podrías leernos algún poema de Aurora y decirnos bueno, qué te parece el libro? Yo quiero contestarle también al señor que ha dicho que efectivamente la palabra o cualquier manifestación del arte no puede parar la guerra. Pero yo parto de que cualquier poeta, al expresar lo que piensa y lo que siente, está poniendo a disposición del mundo esa riqueza interior que jamás es igual de una persona a la otra. Entonces, yo no quiero renunciar a ninguna de las riquezas que podemos encontrar en la poesía por el hecho de pensar que ¿de qué vale esto para terminar con las guerras? Estoy en este momento de mi vida por la belleza que encuentro en cualquier manifestación del arte. ¿Por qué? Porque esa es una de las maneras que yo tengo desde mi humildad para enfrentarme a la maldad, a la destrucción, a la falta de valores,
uso indiscriminado del dinero y del poder. Esa es mi pequeña medicina para enfrentarme a ese mundo tan difícil y tan malo que nos rodea. Eso es lo que pienso, eso es lo que siento y eso es en lo que creo actuar. Por eso estamos aquí todos. Eso es. Entonces voy a leer, yo había pensado leer una reflexión, creo, de Aurora sobre el tiempo, pero prefiero centrarme justamente en una serie de poemas, no los voy a leer todos, que hablan de las partes que forman parte, valga la redundancia, de la personalidad de Aurora. Nada más y nada menos que hay 7 poemas. Voy a decir solamente los títulos y voy a leer uno de ellos. 1. Yo era una niña. 2. Yo era una niña. Y así continúa hasta el 7º. Pero yo voy justamente a conectarlo con lo que yo acabo de expresar, que es el sentimiento. Y me voy justamente al poema número 5, o quizá no es el 5, que dice lo que sigue. Al hablar de las partes que la forman, de esas partes que forman parte de todos los seres humanos, ella va hablando de cómo se inicia su vida, de su desarrollo, es decir, que analiza varios de sus aspectos. Pero yo me he quedado con este. Mi corazón, que vive sus latidos descuidando sus básicos ingresos, es bien parecido a un reloj de arena que se queda famélico por fuera, sin gravedad que invierta sus excesos. Parece un movimiento en la frontera. Mi corazón, que vive de tormentas, se protege suspendiendo el futuro porque no tiene diámetro seguro para expirarse mojado en absenta. Mi corazón, que escucha los aullidos, tiende a permanecer de niña inquieta porque no pudo atravesar el muro que crece con el tiempo y se sujeta. ¡Bravo! Y yo leo otro más que tiene que ver con esta serie, el número 5, que tiene que ver con eso, con ese sentido que desarrollan los niños cuando son pequeños, que es el sentido de la observación, porque el mundo del exterior entra en el propio. Y entonces esa vía de comunicación es lo que nos hace crecer como seres humanos y disfrutar de lo que nos ofrece ese mundo espléndido que tienen los niños delante, un mundo de colores, de matices, de luces, de sombras. Voy a por él. Yo era de ojos curiosos y abiertos, de echarme sobre los libros antiguos, mientras había sol en la mitad de la línea injusta que separa la verdad desnuda de los cuentos. Yo era una niña inocente y pura que tenía fe en la Virgen María, dulce de blanco, mecida en el viento. Mientras había luz en la mitad, leía, y sin sol, crecía por dentro. Yo era una niña con ojos enteros antes incluso de haber crecido todo mi cuerpo. Quiero decir otra cosa de Aurora y termino
cuando por primera vez la escuché recitar Sí, en la tertulia Rascamanos. en la tertulia Rascamanos. Entonces, cuando terminó de recitar, me di cuenta de la singularidad y de lo especial que es Aurora. Este libro, y termino rápidamente, me ha hecho pensar en un tapiz hecho con la cultura más antigua, pero sobre el que se están plasmando imágenes, colores, situaciones de la modernidad. Ese es el encanto del libro. Es absolutamente sistemático, es como si hubiera creado una arquitectura precisa, pero encima de esa arquitectura precisa, ha puesto lo más moderno, lo más íntimo, lo más irónico y también, como no, lo que hacemos mucho los poetas, tener presente el paso del tiempo, cómo nos hace evolucionar y cómo nos cambia, no solamente nosotros, sino nuestra visión del mundo. Sí. Muy bien. Antes de dar paso a las preguntas de alguno de vosotros, si queréis hacérselo a Aurora, puedo decir algo como empírico para finalizar este evento. Es una poeta dada a este tiempo, este mismo siglo XXI, donde la novedad, el cambio, como la vida y la poesía, se hace inevitable, conociendo como base a los clásicos, porque sin ellos nada de lo que hoy se escribe tendría el valor que la poesía determina hoy. Podemos dar paso a las preguntas que quieran. Si queréis hacer alguna pregunta, adelante. Buenas tardes y gracias por este magnífico recital. ¿Qué importancia tiene el mar en ti como persona y posteriormente en tu obra? Pues es que yo nací en una isla, así que, bueno, el mar para mí es algo, me aísla, me ayuda a aislarme del mundo, del caos, incluso de mí misma incluso, pero es cierto también que viviendo en Madrid he aprendido a experimentar todas estas sensaciones a través del campo también. Así que las dos cosas, tanto el mar como el campo, están ahí en equilibrio. Aurora, ¿qué influencia tiene para ti la colonización de tu pueblo por parte de España? Lo que yo siempre he intentado es cierto que casi todos los escritores africanos están siempre con el tema de la colonización, de reivindicar la raza, el hecho de que les han pisoteado, pero yo en este libro simplemente no he pretendido ahondar en nada de eso, simplemente es más bien, yo lo que quería es huir de todo eso, porque es que prácticamente todos los escritores africanos siempre están con ese, con el colonialismo, con la identidad africana y tal, y yo, como he dicho antes, yo soy producto de mi entorno, de mi propia experiencia, es que al final sí que es verdad que he pasado mi juventud en Guinea Ecuatorial, pero prácticamente donde me he desarrollado como persona, como poeta, como escritora, ha sido en España. Y no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, bueno. Tenía una pregunta, Alberto Ávila. Alberto. Ese pozo de tiempo del que hablas es un pozo que parte de dolor, sí, de resentimiento o de agradecimiento que produce ese pozo de tiempo que tú dices que hay que tener. Todos los poetas, claro, tienen que tenerlo, porque los de 12 años no escriben casi. Bueno, sí que escriben, pero sí escriben los de que tienen 12 años. Sí, pero cuentos van. Sí. Hay un Jackie Marihuán que escribió un texto que lo publicó en Facebook donde hablaba del sufrimiento, que al final es que el dolor del sufrimiento
cuando no te quedas anclado en él, te hace crecer como persona. Y yo, a pesar de las malas experiencias que he vivido, yo creo que todo eso me ha ayudado a crecer como persona, como poeta también, y me ha ayudado a tener otra visión más amplia de la vida. Y yo creo que eso también me ha ayudado a plasmarlo tanto en este libro como en el anterior, aunque forman, como dijo antes Manuel, tanto el multiverso como el tratado forman parte de dos etapas muy diferentes. En este he querido ser, a pesar de querer que los textos tengan emoción, pero también he querido hacerlo de una forma así como más técnica también. No pasa nada. Estamos en petit comité. Sí, pues decía el autor de Hermano Karamazov, rezo que merezco el dolor que estoy pasando. El dolor es algo tan grande que ojalá que me merezca ese dolor. Y es su maestro. Que en cualquier caso, en mi opinión al respecto es que el dolor es humano, el sufrimiento es opcional. Sí, señor. Luego quería dirigirme a la editora de Nueva Estrella, que se llama Lidia, si no tengo mal entendido, que está aquí presente. ¿Qué es lo que te llamó, Lidia, la atención de esta obra para sacarla al mercado literario? Pues, a ver, a mí me llegó la obra a través de Ángela Rivas, que es autor también de Nueva Estrella, y para mí eso era una garantía. Ahora, a mí me sorprendió lo original que es, sobre todo porque yo nunca había visto una poesía tan medida, tan rítmica, También dio la casualidad que estaba publicando un poemario de una persona ya más mayor que me hizo amar la métrica y entenderla un poco mejor. Entonces de repente me llega el libro de Aurora, que es medido, que es porque yo empecé a medir y a mí había algunas cosas que no me ajustaban, pero el libro de ella está, bueno, medido. Entonces me sorprendió que ella fuera una persona de números, economista, y entonces yo dije, ¿por qué separamos a veces el concepto de yo soy de números, yo soy de letras? Entonces lo que ella hace es unirlo. Me pareció el poemario maravilloso, mágico, y luego la sensibilidad que ella tiene para contar a veces situaciones tan dramáticas. Por ejemplo, ella, no recuerdo su nombre, pero ha leído el libro de un médico enfermo. Sí, el blanco y el negro. Bueno, Susana, ha leído Susana. Entonces ella, o sea, yo creo que este poemario lo tiene muy bien elaborado, y además es de los que cuando lo lees te queda tan coso que al final va contigo con muchas referencias. Entonces yo este libro ya lo utilizo como una base, como ella ha dicho, lo más bonito es lo que ella cuenta de la infancia, es cómo ir creciendo. Pues yo creo que con este poemario se crece. Además se lo he recomendado a muchas personas que están intentando hacer rima, hacer métrica, aunque dicen que el soneto ya no. Yo creo que aunque tú lo hagas verso libre, si tú conoces la métrica, ese ritmo da una belleza diferente. Entonces, para mí es todo un acierto. Gracias, Lidia. Gracias. ¿Alguna pregunta más, Ari? No sé si alguien quiere hacer más preguntas. Sí, yo quiero hacer, bueno, No, más que pregunta, yo quiero felicitarte muchísimo, porque me pasa igual, he tenido que defenderme tanto de escribir sonetos y de escribir en métrica que desde que supe que tu libro era así, que fue también una sorpresa para mí, la verdad, pues estoy deseando leerlo, ¿no? Y luego un poco en el sentido que decías antes de lo del pozo y el dolor, y lo que hablábamos de esa frase que por existir Auschwitz, después de Auschwitz ya no se puede escribir poesía. Yo diría que desde que existe Auschwitz se escribe
más poesía, ¿no? Cada uno, además, sin ese Auschwitz interior nuestro, propio, es cuando mejor escribimos, ¿no? Sí. Hay momentos muy buenos en la vida, hay momentos de felicidad que escribimos, pero ¿cómo escribimos después de un poco aposentado ese dolor, esa pérdida? ¿Cómo escribimos? Pues yo creo que es cuando más sacas de ti. Yo creo que lo que he escuchado de ti, eso de que querías hacerlo como un poquito menos, no, eres tú absolutamente, y ahí se refleja. Me ha encantado lo que he escuchado, así que enhorabuena, deseándole de Aurora. Sí, yo quiero preguntarte una cosa que tiene que ver con tus raíces, ¿no? Ese afán que tú tienes por el ritmo, ¿eh? que has elegido la forma de soneto, ¿no? ¿Tiene que ver algo con esos ritmos repetidos que supongo y que oigo algunas veces en las músicas africanas? Yo creo que, bueno, no lo sé, pero yo creo que sí, porque al final, por ejemplo, en tanto he tratado en los dos libros que he escrito, es que siempre está transversalmente atravesado la infancia, lo atraviesa todo en ambos libros, y para mí es que África lleva el ritmo, bueno, me refiero a los africanos, ¿no? Que los españoles también, pero ya estoy hablando. Bueno, sobre el ritmo de africano también se puede hablar aquí el percusionista. Bueno, él no es africano, bueno, que sabe de percusión. Giovanni sí que ha escrito un libro maravilloso, el libro de Oksana, donde ahí sí se trata sobre, él es escritor, él es escritor, sí, y trata ahí sobre colonialismo y lo que me habías preguntado antes. Y es un libro maravilloso que recomiendo, los libros de Oksana y el Giovanni Olvido. Bueno, para finalizar, Susana, bueno, ¿quieres decir algo? Giovanni. No, claro que tienes el ritmo interno, cada sitio tiene su ritmo interno y uno se pega también del otro ritmo. Pero el ritmo interno, digamos, de donde se nace, ese está ahí siempre, claro. Se busca ese tiempo, ¿no? Pero eso cada comunidad lo tiene, obviamente, de diferentes maneras. Sea Colombia, sea África. Claro. Susana, bueno, quería leer un poema. ¿Este poema cuál es, Susana? Es un poema que se lo quiero regalar a ella y así escucháis lo que siento por ella. ¿Se ve? No, no sé. Mira, Mira, ver ahora. Ahora, Sí. ella tiene la piel tejida con hilos de luna y en los ojos una tormenta que aprendió a decir basta en todos los idiomas del silencio. Camina descalza por los versos como quien pisa brasas sagradas. Cada palabra suya es un tambor, es grieta, es trueno que rompe los techos de vidrio de la lengua. Ella no escribe, ella invoca, grita como Victoria Santa Cruz. Me gritaron negra y tú tiemblas. Tiemblas porque en su grito hay siglos de rodillas rotas, levantándose como puños floridos. Aurora no recita, Aurora gime como un blues de celta. Ronca de historia, herida de abuela, sus versos, abismo, raíz, bendición tambora, entran como puñales y salen como parteras. Hay poesía que acaricia la suya, te arranca la piel para sembrarte verdad. No la mires como si solo fuera poeta. Ella es frontera ritual, luz negra, que no pide permiso para brillar. Qué bonito. Y ahora tiene la palabra el coordinador para finalizar. Yo, para finalizar, quiero deciros que los libros de Aurora, tanto La Dama Cuántica como el Tratado sobre Poesía Moderna, los podéis adquirir ahí y ella con mucho gusto los firmará. Es lo único que puedo decir para finalizar. Y muchas gracias por vuestra presencia, por supuesto.
Felicidades, doctor. Felicidades.